Y me disculpo de antemano porque voy a tocar fibras sensibles y además voy a tener que generalizar. Muy bien, vamos a revisar este personaje que dice que la Iglesia Católica siempre es de las favoritas de los gobiernos. Bueno, revisemos sus evidencias. Para ser sacerdote católico se debe de estudiar en el seminario. Una vez que terminas, más o menos 6 años. Normalmente son como de 7 a 9 años, dependiendo de cada sacerdote, dependiendo de qué tanto quieran estudiar, qué tanto quieran expandir sus conocimientos, qué tanto se quieran especializar. Pero sí, realmente sí son bastantes años. De hecho, tienen que superar los 8 años fácilmente antes de decidir si realmente quieren el sacerdocio o tal vez nada más se quieren casar y tener una familia o ser nada más solteros. Ya el servicio eclesiástico te asignan un sueldo. Le llaman asignación, pero es un sueldo. Aquí sí les diría, pregunten de esos párrocos si ellos tienen ese mismo beneficio de lo que es un salario, lo que diríamos como un salario. Porque hay varios que han renunciado a ese salario, que no viven de lo que les está dando la iglesia, sino que viven de otras cosas, ya sea de caridad o están trabajando en otras cosas, pero no viven de lo que les está dando la iglesia. Entonces han renunciado a ese beneficio. Por eso pregunten si en qué necesita de apoyo su párroco, si anda bien, así. Porque hay muchos párrocos, les vuelvo a repetir, no viven de ese beneficio, sino de la caridad de las personas. Que depende en última instancia del Vaticano, que tiene ingresos por rentas, inversiones, visitantes, servicios, donaciones, incluso apoyo del erario público de varios gobiernos de varios países que la apoyan con donación de terrenos, vehículos del año para sus obispos. Ahorita me acordé de los 3 sacerdotes que hay en mi parroquia, el párroco y 2 sacerdotes más. Uno de ellos tiene carro. Eso no se lo dio el templo, no se lo dio la iglesia, se lo obsequió su familia. Los otros 2 andan entre raite, o a veces si el otro les puede dar y los puede dejar de camino, pero normalmente uno de ellos es el que sí tiene carro, los otros 2 no tienen carro. Y voy a checar, creo que mi párroco no tiene carro. Un párroco, uno de los sacerdotes, y nada más uno de ellos porque su familia se lo obsequió. En mi país, México, se otorgó en el 2011 más de $500,000 para mantener templos católicos en varios estados de la República. Aquí pausemos un momento en el video porque esto es muy importante y lo que es muy interesante en lo que son estos millones que se utilizaron para conservar lo que son los templos católicos, cosa que eso, lógicamente no van a ir a gastar ese dinero en cocheras, en lo que son salones de fiestas que utilizan las sectas protestantes, porque lo que son estos templos son lugares históricos, son lugares turísticos y hay que conservarlos porque son patrimonio mexicano. No porque sean nada más templos católicos, sino porque son un patrimonio mexicano. Y eso no lo dice aquí. Hay que revisar porque aquí están todos los detalles. Miren, aquí está lo que es el INAI, lo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, no es nada más porque me dan dinero porque me dan dinero. No, es simplemente porque son lugares históricos y que se tienen que conservar, no cocheras de sectas protestantes. En Estados Unidos, durante la pandemia, la Iglesia Católica recibió apoyos por más de $1,400 millones del gobierno federal. Aquí otra vez, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué este apoyo a la iglesia? Muy sencillito, porque la iglesia pidió lo que es ese apoyo. Fíjense aquí lo que son las notas, ya prácticamente en la parte final. El programa estaba abierto a todos los grupos religiosos, no era para la Iglesia Católica nada más. Eran todos los grupos religiosos y muchos se aprovecharon. Los asesores evangélicos del presidente Donald Trump, o sea, no era un apoyo para la Iglesia Católica nada más. Era también para los evangélicos, así, si ellos lo querían pedir. Y sí, los asesores evangélicos del presidente Donald Trump, incluido su zar espiritual de la Casa Blanca, Paula White Cain, también recibieron préstamos. Muchísimos evangélicos recibieron dinero, no solamente la Iglesia Católica. En Costa Rica la iglesia es financiada con presupuesto del gobierno. Hay financiamiento para mantenimiento de templos, financiamiento incluso para centros de educación religiosa, además de exoneraciones de impuestos. Aquí dato interesante, ahí sí hay mucha relación iglesia-gobierno. Por esa razón es que el gobierno apoya muchísimo a la Iglesia Católica allá en Costa Rica. Y de hecho trae muchos frutos en aquel lado. La escuela, de investigaciones, de lo que es la cultura. De hecho yo les recomendaría igual leer lo que es el documento completo. Aquí está también. Y así podría seguir y seguir y seguir. Aquí hay un grave problema, que esta información de acá es falsa. Esta de aquí es información falsa.
De hecho, se declaró fake news. Pero lo que es el pastor, con tal de buscar información contra la iglesia, le valió y lo pegó. De hecho, aquí pueden encontrar lo que son estos diferentes tipos de información. De hecho, aquí está también la otra información cuando ustedes buscan, se ponen a buscarlo. Dice, es una afirmación incorrecta. Pero el punto es que, como podemos ver, los sacerdotes se encuentran bien cobijados. Ahora vamos con los pastores. Los pastores en general vivirán de las ofrendas o del diezmo. Nadie les asegura un sueldo. También en este punto no se nos deben hacer los tristes ni los chillones porque de que, ay, pobrecitos los pastores. No, son sectas, son de mentira, su pastorado es de mentira, son un apostolado falso. Y que, ay, es que no recibimos apoyo, pues en primer lugar son falsos. Pero si dicen, si existen esos apostolados evangélicos que reciben apoyos de no sé dónde, los hay y existen. Les voy a dejar un video, una parte de un video de un hermanito que se llama Armando Saucedo. Bueno, él no me conoce, pero de todos modos tomé una parte de su video. Una disculpa, carnal, no lo tenías para descargar, yo lo descargué de alguna manera. Síganlo, Armando Saucedo. Y pone algo muy interesante que sucedió en una de las sectas que de repente, ¡ay!, llegó muchísimo dinero. No se ofendan mis hermanos en Cristo, pero genuinamente yo no entiendo a las iglesias evangélicas. ¿Qué es eso, güey? No puedo dejar de pensar que toda esa banda que va ahí, güey, está pagada, güey, para que haga ese tipo de shows. O sea, genuinamente, ¿quién se cree ese tipo de cosas, güey? Y si es que hay gente que cae en este tipo de delirios grupales, güey, es bien preocupante y alguien tiene que hacer algo, güey. No puede ser posible que la gente se crea, vea eso y lo apoye, güey. Pero bueno, el punto es que me salió ese clip y le pregunté al ChatGPT, ¿Milei inauguró una iglesia evangélica en Chaco? Sí, Javier Milei asistió a la inauguración de un templo evangélico en Chaco, pero no fue él quien lo construyó, sino que participó como orador principal del acto de apertura. El jueves 3 de julio del 2025 se inauguró el nuevo megatemplo bautizado Portal del Cielo en Resistencia, provincia de Chaco. Ese templo pertenece a la Iglesia Cristiana Internacional, fundada por el pastor Jorge Ledesma, y tiene una capacidad para aproximadamente 15,000 personas. Pero eso no es lo preocupante. Me metí a las notas para entender más de esa iglesia y me salió esto. Un pastor evangélico cercano a Milei asegura que financió su templo con un milagro. Los pesos se convirtieron en dólares, no sean Jorge Ledesma inaugura Portal del Cielo, bla, 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 lo que ya vimos. Y acá está Milei con este güey. Para sobrevivir la crisis en Argentina se necesita un milagro, lo sabe bien el pastor evangélico Jorge Ledesma, que vio como Dios transformó 100,000 pesos que tenía en una caja de seguridad en el banco a $100,000. Sí, güey, escuchaste bien, el vato dijo que tenían 100,000 pesos y que se transformaron a $100,000. El milagro supuso para Ledesma que su dinero se multiplicase casi 1,300 veces, gracias a la intermediación divina. No sean cabrones, que van a decir que esto lo hizo Milei, o sea, ¿en verdad? Con esos dólares y algunos más que logró juntar gracias a otros pequeños milagros, sí, los que están detrás de ese tipo de iglesias, todos sabemos quién. Ledesma financió sin contraer deudas la construcción de un templo para 15,000 personas en la provincia de Chaco, una de las más pobres de Argentina. La inauguración del Portal del Cielo, así se llama el templo, mereció el sábado la presencia de Javier Milei. El apóstol Ledesma, como se hace llamar, fundó en el 94 la Iglesia Cristiana Internacional. En 30 años la convirtió en un gigante con 50,000 fieles. Sí, a huevo. Ramificaciones en más de 40 países, ahí está el subsidio, y aceitados vínculos con el poder, sobre todo el provincial, me queda claro. Aquí está todo lo que quieren saber de este güey, del apóstol Ledesma. Ya leyendo todo esto y viendo lo que hace, simple y sencillamente es un mercenario que ofrece a todos los seguidores que le creen lo que hace, por votos, por capital y por billete. ¡Qué vergüenza! Así que yo recomiendo a personajes como estos que si van a dar información, pónganlo completo. Así para que rectifiquen esa verdad. No sean como la serpiente queriendo engañar otra vez a Eva.